Macroeconomista, asesor parlamentario y miembro del equipo económico de la Fundación Pensar. Buen día, Víctor. ¿Cómo estás? Josefina Tajes, acá ¿Cómo en andás, los estudios. Josefina? ¿Todo bien? Un saludo también a los que están escuchando. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Pudiste viajar bien? Contento, sí, muy bien. Día de la primavera, día del economista, Uy, así que tenemos muy que contento. felicitarlo Sí, entonces, acá A la full, mesa bien, completa. Víctor, muy bien. exactamente. Así que feliz. Sí, un miércoles muy esplendoroso, tranquilo por ahora en la ciudad. Sí, es lo que estábamos hablando fuera de aire que realmente nos sorprendía. Pero bueno, quizás hoy dejaron la ciudad disponible para los chicos que festejan el Día del Estudiante. Hay códigos que se respetan todavía en Argentina, así que Exacto, sí. ¿no? Algunos. Bueno, no sé si vamos a abusar, pero sí queremos aprovechar que te tenemos acá para que nos cuentes, en función de todo lo que estamos padeciendo en materia inflacionaria, en función del índice de inflación que lamentablemente arrojó el mes de agosto, que fue de un 7%, y esto que se está vislumbrando con un piso ya del 6,7% a 20 días del mes de septiembre. Contanos un poco, a ver, cómo están viendo desde la Fundación y desde tu mirada personal, ¿no? Claro, fíjate si nosotros vemos el año pasado a cuánto estaba corriendo la inflación, era alrededor del 40%, hace un año 40-45%. Hoy, si tomamos el promedio de los últimos 3 meses, estamos en el 7% mensual, que anualizado es el 125 anual. Eso quiere decir que triplicamos la velocidad de inflación en el último año. Es como poner los audios de WhatsApp por 3, todo se aceleró. ¿Qué significa eso? Para explicarlo llanamente, cognitivamente genera un desgaste mayor porque uno tiene que ir, por ejemplo, más veces al cajero a sacar dinero, tiene que, para los empresarios o los kiosqueros, tienen que cambiar más rápidamente los precios. También nosotros tenemos como trabajadores que ir a pedir ajustes salariales más rápido, que en realidad son actualizaciones por inflación, con lo que implica eso también. Entonces hay una serie de comportamientos que nosotros tenemos que triplicar y acelerar a velocidad. Entonces es un desgaste cognitivo para todos y todas. Y sobre todo una pérdida brutal de nuestra moneda. Totalmente, sí. Bueno, y eso veía ahí, yo era crítico de Hernán, el escritor, que no sé si lo vieron, se viralizó un video donde decía que el dólar era un problema patológico, Sí, social. sí. Y yo difiero porque en realidad es un comportamiento racional que nosotros busquemos al dólar como para protegernos de la inflación, que es en realidad por mucho tiempo la tasa de interés, que es la remuneración del ahorro en pesos en nuestra moneda, Sí. siempre estuvo por debajo de la inflación o por debajo del movimiento del dólar de manera mensual y hace mucho tiempo. Entonces nosotros perdimos confianza en nuestra moneda y nos refugiamos en el dólar, el ladrillo u otros bienes y servicios dolarizados. Entonces, eso es la inflación, ¿no? Es la pérdida de confianza en nuestra moneda. Claro, hoy escuchaba justamente en algunos portales la problemática de la actividad agropecuaria, ¿no? Y entonces, en función de este nuevo cepo al dólar, que ahora te iba a preguntar para que nos cuentes un poquito, y decían que era una forma de evitar o impedir la protección que la actividad necesita, porque por un lado vos tenés que no podés comprar insumos porque, bueno, no te lo permiten por la prohibición desde la importación, que no podés comprar maquinarias porque no hay, que no podés comprar semillas, que no podés comprar animales porque no tenés cómo darles de comer, que no, o sea, no podés. Todo es no. Entonces, lamentablemente, la gente, ¿dónde se refugia? O sea, y bueno, ahora por eso estas nuevas medidas que van a impedir también la compra de dólares para Los productores, exacto. sí, los productores de cereales y soja, sí, agropecuarios. Exacto, o sea, O sea, la explicación ahí viene. Entonces, dado que no tenemos confianza en nuestra moneda, nos refugiamos permanentemente en el dólar, en la divisa. Y eso es un problema se vuelve un problema macroeconómico porque la cantidad de divisas que el país genera a través de la exportación de servicios, de bienes, o incluso las pocas inversiones que ingresan, no compensan la demanda constante de divisas para protegerse de la moneda. Entonces eso genera un desbalance de divisas. ¿Cómo se contrarresta esto? En realidad tendríamos que cambiar las políticas, pero hoy el gobierno lo hace reduciendo la cantidad de acceso a las divisas. Obviamente esto tiene un límite porque en algún momento también se terminan las divisas disponibles. Entonces damos un incentivo, el dólar soja, que es ofrecerle una cotización diferenciada a los productores. Ahora, los productores entraron rápidamente porque tenían incentivo. La economía es incentivos. Y ahora se dan cuenta que
Que fue una trampa. Fue una trampa. Una trampita. Fue una digamos. trampa y ahora no pueden dolarizar todos esos pesos que ingresaron. Y entramos acá a otro problema más de, digamos, largo plazo, que es la confianza en las reglas en Argentina, ¿no? Permanentemente se trampea, se cambia, entonces terminás desconfiando de la moneda, de las instituciones y de la política pública. Y ese es, digamos, el problema de base que seguimos reincidiendo permanentemente. Claro, digamos, por otra parte, justamente en relación a lo que vos estabas comentando, es que hoy abundaban la gente del campo diciendo que, bueno, no tenían forma de prestar su confianza, digamos, a lo que el gobierno les ofrecía, porque por otra parte tenés que esto es por 30 días, el 30 de septiembre esto termina, tenemos un problema con la sequedad, digamos, Sí, la sequía. y la sequía que vamos a... Y entonces, ¿cómo vamos a afrontar este último tramo, digamos, donde también hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y donde evidentemente los agropecuarios no van a querer No, además liquidar. viene la parte de la cosecha de trigo, que es sobre fin de año. Primero es soja, maíz en el segundo trimestre, y en el finales del tercer trimestre y el cuarto trimestre es el trigo. Entonces ahora los productores de trigo, vamos a tener un dólar trigo también, un dólar maíz especial como para que tengamos incentivo a entrar. Y en todo caso el gobierno, si es que lo otorga, ahora ya saben la movida de antemano. Es como, Claro. es como jugar a las cartas y saber qué va a hacer ya de antemano el gobierno. Entonces deja de tener un incentivo ahí, pierde incentivos, pierde la potencia de la política que implementa. Abusando No, de sí. queremos saber, ¿cuáles serían las políticas públicas que ustedes están pensando para apuntar al crecimiento de la actividad? Porque la realidad es que no solo que estamos estancados, sino que estamos yendo para atrás. Digamos. Entonces, ¿cuáles serían las políticas públicas que ustedes El diagnóstico siempre es decir, cada sector necesita incentivos para generar más producción y servicios. Eso es, si querés lo voy más a lo básico, precios. Los precios tienen siempre mucha información. Entonces vos tenés dentro de los precios cuánto hay de oferta y demanda. Ese es uno de los equilibrios de los precios. Los precios tienen los costos, los precios tienen los incentivos a las personas para demandar ese bien. Y desde el PRO y desde la coalición de Juntos por el Cambio, en términos económicos, siempre apuntamos a que la intervención de precios sea muy bien pensada. Porque vos distorsionás, con la política vos podés distorsionar un mercado que lo rompe después. Por ejemplo, el control de precios. El control de precios en el mercado de la carne, el mercado de los alimentos, por ahí por un tiempo estabiliza el precio. Pero eso después, a lo largo del tiempo, reduce la oferta y la demanda se mantiene igual y te genera todavía más inflación o más aumento de precios que supuestamente querías evitar. Entonces, la filosofía básica es, vos para intervenir tenés que estar muy seguro de todas las consecuencias de esa intervención. Y si no, tratar de meter competencia a los mercados, porque lo que genera una reducción de precios permanente es competencia. Por ejemplo, el mercado aeronáutico. Vos hoy tenés una política que redujo la oferta disponible de empresas que puedan volar en la Argentina. Y eso claramente se vio impactado en un aumento permanente de los precios por encima de la inflación de los pasajes. Entonces, si querés las dos filosofías de cualquier política pública, como para no ampliar, digamos, porque hay una multiplicidad de sectores, es la intervención en los precios tiene que ser muy cuidada, si no, no hacerlo, y incentivar a que haya más competencia en los mercados. Esos son como los dos pilares como para producir más bienes y servicios en cualquier país y en cualquier sector. Mi compañero Noel, ¿Qué te va a tal, hacer Víctor? una preguntita. ¿Cómo andás? Bienvenido y felicidades y por el Día del Economista. Muchas gracias. Y como economista, justamente me gustaría, si puedes decirme, ¿se vislumbra un horizonte económico en el que el argentino pueda sacar, por ejemplo, rédito para vencer la inflación de un plazo fijo, por ejemplo, teniendo en cuenta esto que nos comentabas del descreimiento ya casi histórico que hay sobre la moneda propia del país? Yo creo que sí, porque, te pongo un ejemplo, el otro día había una estadística que era que la mitad de los argentinos, las argentinas, prefieren el dulce de leche como sabor de helado. Y yo veo que cada vez más, con los años, se va ampliando una necesidad de, yo quiero tener una moneda estable, yo quiero poder ahorrar en pesos, yo quiero tener una visión de largo plazo. Entonces, en la sociedad veo un crecimiento de ese tipo de demanda, de una demanda de política pública que sea previsible, que no cambie de un día para el otro. Y además hay muchas oportunidades de tecnología que nos puede
mostrar algo distinto. Por ejemplo, la Argentina demanda muchas criptomonedas, porque no solamente el dólar es una forma de refugiarse, sino también estas nuevas monedas digitales, criptoactivos. Entonces, el conocimiento de decir, che, en el mundo se ofrece algo de estabilidad y de refugio, y yo lo quiero tener. Entonces, es algo como empezar a demandarlo, y que eso se traduzca en que, más allá de cuál sea la oferta electoral final, yo quiero que el que me diga qué va a hacer vaya por cuidar la moneda, permitirme ahorrar a largo plazo, permitirme proyectar a futuro. Entonces, si querés, yo veo más desde el lado de la demanda como una visión positiva, y que la sociedad lo está empezando a demandar con mucha más seriedad. Entonces, eso es muy positivo. Y lo ves cerca. Yo creo que lo veo cerca, sí, hasta hace, si querés, la última elección o la anterior, como para no hacerlo tan coyuntural, se hablaba un poco de lo que eran las cuentas públicas, la importancia de no tener un déficit que se financie con emisión, la importancia de que el mercado y las oportunidades que ofrece, y que no necesariamente eso va en contra de digamos, la igualdad en la sociedad. Todos son temas que antes no se hablaban, o que había mucha preconceptos que se daban como hechos. Entonces hoy la conversación económica en términos de desarrollo de largo plazo está como más presente en la sociedad, y eso es algo positivo. Y esto fundamentalmente se ha visto en los resultados de las elecciones de medio término con relación a Milei. Totalmente, entonces sí. Es 1 más 1 es 2, o sea, sí. Se ha dado con eso, porque la gente joven, sobre todo, empezó a interiorizarse y a interesarse por qué es lo que pasa con la inflación en la Argentina, porque la realidad es que creo que nunca se tocó a fondo como se está tocando ahora, y la gente joven esto lo está viendo. Entonces el hecho de que aparezca, independientemente de lo que cada uno pensemos acerca de las ideas políticas de Milei, ¿no es cierto?, pero que alguien esté hablando de qué pasa con el Banco Central, qué significa que te aumenten la tasa, tuvimos 9 aumentos de tasa, ¿qué significa eso? O sea, realmente creo que ahí está el punto fundamental, ¿no es cierto? Totalmente, sí, la conversación va girando a esta demanda de decir, che, ¿por qué el Banco Central emite permanentemente y eso distorsiona la moneda o le genera baja credibilidad a la moneda? Entonces son preguntas, claro, se instalan preguntas. Claro, porque fíjate que escuchaba o veía algunas fuentes que decían ahora, para los próximos días, o sea, como evidentemente frente a las nuevas medidas que tomó el Banco Central, es difícil que la actividad agropecuaria vuelva a confiar. Bueno, entonces, ¿qué se está pensando? Se está pensando en qué tasas le van a poner o qué cupo va a tener la tarjeta de crédito para que vos puedas utilizar. O sea, nuevos cupos que hacen que, a ver de qué manera el Banco Central va a juntar dólares, porque no nos olvidemos que tenemos el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, que fue nada más que un asiento contable. Me dan tanto, te devuelvo tanto. Y entonces, ¿qué va a pasar con las reservas? Por ejemplo, vos nos podés contar que seguramente sabes mucho más que nosotros. No, totalmente lo que vos decís. Entonces, es esta filosofía de intervenir precios. Ok, me faltan dólares, entonces intervengo los sectores que están demandando dólares poniéndoles cupo. Y eso, imagínate que genera mucha distorsión. O sea, yo no sé qué está pagando esa tarjeta. Si está pagando Netflix o está pagando un medicamento que lo compro para afuera. Si está pagando un servicio esencial o está pagando alguna película que yo me quiero comprar. Sí, claro. Es como, por eso cuando intervenimos mercados no sabemos qué estamos interviniendo. Eso hay que tener mucho cuidado. Con el tema de reservas, vos lo decís muy bien, ahora es cada trimestre una revisión del FMI. Entonces, revisa tres metas básicas: fiscal, monetaria y de reservas. La fiscal y la monetaria, estos primeros 2 revisiones en marzo y en junio se cumplieron. La de reservas ya en junio casi que no se cumplió, pero se dio como un perdonazo particular por el tema de la guerra, la demanda de más importación de energía, etcétera. Y también el viaje, que ahora nos vas a contar un poco, el viaje de nuestro superministro de Economía, ¿no? O sea, convengamos que políticamente pegó un espaldarazo. Exacto, algo cambió. Al menos lo dejaron. Sí, para cerrar las reservas, este año tenemos asiento contable positivo con el Fondo Monetario Internacional. El año que viene vamos a tener asiento contable negativo, o sea, nos van a desembolsar menos de lo que tenemos que repagar. Entonces ya se vuelve la pendiente más abrupta para escalar. Pero yendo a lo de Sergio Massa, superministro o gran ministro, lo que yo creo que vi en Sergio Massa es que tanto Martín Guzmán como Batakis, los dos eran ministros, ministra en particular de Silvina, sin poder.
Y el ministro de Economía tiene que tener poder político. Fíjate que durante la gestión de Martín Guzmán había una multiplicidad de voceros políticos que decían, esto está bien, esto está mal, esto me parece que no va. Fíjate que ahora, ¿quién habla de economía dentro del oficialismo? Nadie, solo Sergio Massa. Entonces, ese es, digamos, la centralidad de un ministro de Economía, de tener una única voz. Eso ya, digamos, la vara está un poquito tan baja que ya con eso hay un poco de estabilidad. Levantó. Exactamente. Y además hay un único vocero para con el exterior también. Sí. Porque cuando Martín Guzmán o Silvino Batakis iban y negociaban préstamos, acuerdos, negociaciones, era, bueno, estamos hablando con vos, que finalmente vas a tomar la última decisión, o después tenés que darte vuelta y preguntar si eso se va a cumplir. Bueno, Sergio Massa, a diferencia de sus predecesores, hay una sensación de que él realmente toma más decisiones. O menos la última palabra. Exactamente. Toma decisiones. Llamémosle de alguna manera, ¿no? Totalmente. Te consulto, Víctor, Sí. porque tu postura ideológica viene de la mano con cómo concebís la economía dentro del campo político. ¿Cómo ves la interna de Juntos por el Cambio y con qué liderazgo te sentís más identificado? Yo creo que, yo soy economista dentro del PRO, dentro de la coalición, y yo creo que esa multiplicidad de ideas políticas o de approach, de incluso vocería, yo creo que es sano. Pero el core de las ideas económicas de la coalición son estos dos pilares. Es que la intervención de precios tiene que ser siempre muy bien pensada para no distorsionar y que la competencia es lo que genera mayor posibilidad de ganancia tanto para productores como para consumidores. Esos son los dos pilares que se comparten, yo creo que en toda la coalición básicos en términos económicos. Después, los matices vienen más del lado, digamos, político, secuencial social, incluso la forma, ¿no?, de aproximarse a la sociedad, el tono, cosas que como economista yo, digamos, difícilmente puedo opinar puntualmente si eso es, entre comillas, bueno, entre comillas, malo. Entonces, sí, los resultados, digamos. Claro, los resultados, en definitiva, no me competen tanto como técnico, pero yo me siento muy cómodo dentro de la coalición porque sé que estos dos pilares de los que hablo son compartidos por todos los actores, las figuras políticas de nuestro espacio. O sea que sea uno, sea otro, digamos que lo que vos sostenés es que van a ir por ese camino. El trabajo técnico va a ir por los mismos valores que Juntos por el Cambio, económicamente hablando, mantiene desde que se unió, digamos, que se fundó en 2015, 2014 en realidad, que son la apertura al mundo, la competencia en dentro del mercado, el cuidado de que esa competencia genere mayor posibilidades de crecimiento interpersonal y socialmente hablando, o sea, que la escalera del progreso esté disponible de nuevo para todos los argentinos y las argentinas, digamos. Esas son las ideas económicas de toda la coalición. Una última y te dejo en libertad, pero más que nada es, vos me vas a decir, yo no soy mago, pero bueno, ¿cómo lo ves, no? Viste que hay algunos gurúes de las finanzas que están diciendo que el dólar le va a ganar a la inflación. Sí. ¿Cómo la estás viendo esa? Este año yo creo que, porque hay tantos dólares que no sé cuál decirte, ¿no? Claro, está el oficial, el blue, el contado con liqui, el MEP, el soja. El figurita es el último. Que el figuritas, claro, el panini, dólar panini, sí. Dólar panini. Yo creo que este año la inflación va a estar cerca del 100%, va a terminar 100% interanual, ¿no? Entonces los precios del año pasado se duplicaron en este año. Yo creo que el dólar oficial va a sostenerse con los millones de cepos que se están poniendo por un poco, o sea, por debajo de la inflación. Pero el libre y los financieros van a acompañar permanentemente la inflación. Entonces, yo creo que va a ir par a par. Lo que sí me da la impresión es que no está claro qué va a pasar a inicio del año electoral, porque, y con esto por ahí para no volverme técnico cierro, el problema hoy es que hay una cantidad de pesos que financiaron al gasto público en el primer semestre que todavía están tratando de encontrar alguna salida. Eso va a seguir y se paró un poco estos últimos meses. La gran pregunta es, el año que viene, gasto electoral, ¿se acelera o se mantiene? Si se acelera, va a aumentar la cantidad de pesos que van a buscar salida. Ahí ya no me queda clara la respuesta. Entonces, todo depende de cuál va a ser la política fiscal del año que viene
como para entender cuál va a ser la política cambiaria del año que viene. Sí, sobre todo a lo que, no sé, pero de alguna manera tenemos que apuntar es que en un año electoral la inflación juega en contra. Totalmente. Entonces, por ahí quizás desde ese punto de vista haya un poco de restricción, solamente desde ese punto de vista. Sí, exactamente. Víctor, te agradezco un montón, realmente gracias, fue una Josefina. charla muy, muy interesante y bueno, las puertas de Radio Sónica para lo que estemos disponibles para tu necesidad están abiertas. Muchas gracias. Víctor. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pasó por el arranque, siendo las 11:28 de la mañana, Víctor Ruilova, macroeconomista, asesor parlamentario y miembro del equipo económico de la Fundación Patria.